La Champions explotó esta noche y no vino con partidos ordinarios. Vino con hat-tricks, goleadas brutales y sorpresas que sacudieron a Europa entera. ¿Estás listo? Porque esto empieza ahora. Federico Valverde se puso el mundo por montera esta noche en el Bernabéu. Hat-trick en Champions. 3 goles en 22 minutos que destruyeron al Manchester City y enviaron un mensaje al resto de Europa. El Madrid no tiene límites. El Madrid nunca muere. El Madrid es eterno. Real Madrid contra Manchester City. Una noche más de clásico europeo que el Bernabéu no olvidará jamás. El Manchester City llegó al Bernabéu con el 58% de posesión a lo largo del partido, con 556 pases y una precisión del 92%. Sobre el papel, los de Guardiola dominaban el balón. Pero en el fútbol, el balón no siempre manda. Esta noche mandó el Madrid. Esta noche mandó Valverde. Minuto 20. Federico Valverde recibe el balón en el área, se gira con una elegancia que no corresponde a un mediocampista y dispara con una potencia brutal al fondo de la red. 1-0. El Bernabéu ruge. El City no lo puede creer. Pero Valverde apenas había empezado. Minuto 27. El uruguayo aparece de nuevo en el lugar exacto, en el momento exacto, como si el fútbol le hubiera reservado esa noche solo para él. Segundo gol. 2-0. El Bernabéu explota. Guardiola se lleva las manos a la cabeza en el banquillo y no entiende lo que está pasando. Y cuando el City intentaba reorganizarse, cuando intentaba encontrar una respuesta, llegó el minuto 42. Valverde de nuevo. Tercer gol. Hat-trick histórico de Federico Valverde en el Bernabéu ante el Manchester City en octavos de final de la Champions. 3 goles en 22 minutos. Una actuación que pasará a los libros de historia del fútbol europeo. ¿Cuándo fue la última vez que viste un hat-trick así en la Champions? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y hubo más drama. Tuvo un penalti que pudo haber cambiado el partido, pero Donnarumma se estiró como un felino y lo atajó con una seguridad absoluta. Una noche redonda para el Madrid. Perfecta. Histórica. Y los números lo confirman todo. El Real Madrid fue más contundente con 11 remates y 7 al arco. El City disparó 9 veces con solo 5 entre los 3 palos. El Madrid terminó el partido sin una sola tarjeta amarilla, con una concentración y una disciplina táctica que define a los grandes equipos en las grandes noches. El City tuvo más posesión, más pases, más tiros de esquina. Pero el Madrid tuvo a Valverde. Y esta noche, eso fue suficiente. Resultado final, Real Madrid 3, Manchester City 0. Una victoria aplastante, histórica y contundente que prácticamente cierra la eliminatoria antes de la vuelta. El City necesitará un milagro el 17 de marzo para remontar 3 goles ante el Real Madrid. Y en el fútbol los milagros existen, pero esta noche el único milagro tiene nombre y apellido, Federico Valverde. ¿Crees que el City puede remontar en casa o el Madrid ya está en cuartos? París ardió esta noche. El PSG desplegó un fútbol demoledor, imparable y espectacular para golear al Chelsea 5-2 en el Parque de los Príncipes. Kvaratskhelia fue una pesadilla para la defensa inglesa y el PSG manda un mensaje clarísimo a toda Europa. París quiere la Champions y esta noche lo demostró. PSG contra Chelsea. Una noche de goles, drama y calidad europea en París. El Parque de los Príncipes estaba listo para una noche histórica y el PSG no decepcionó a nadie. Desde el primer minuto los parisinos salieron con una intensidad y una claridad táctica que el Chelsea no pudo manejar. Minuto 10. Bradley Barcola, uno de los jugadores más desequilibrantes de Europa en este momento, recibe el balón en velocidad, se va de su marcador con una facilidad pasmosa y define con una frialdad que no tiene 22 años. 1-0. El Parque de los Príncipes explota. El PSG había encontrado el camino. Pero el Chelsea no vino a París a rendirse. Minuto 28. Malo Gusto aprovechó un descuido defensivo del PSG para empatar 1-1. Un golpe de realidad para los parisinos que tuvieron que resetear y volver a encontrar su juego. Y lo encontraron. Minuto 40. Ousmane Dembélé, con esa magia que solo él tiene, recibió el balón en el área, se inventó un regate imposible y colocó el 2-1 antes del descanso. Un golazo de categoría mundial del francés que le devolvió la ventaja al PSG justo antes del pitido del descanso. ¿Sigue siendo Dembélé uno de los mejores extremos de Europa? Déjanos tu opinión en los comentarios. La segunda mitad llegó y el Chelsea volvió a despertar. Minuto 57, Enzo Fernández, el argentino campeón del mundo, conectó un disparo desde fuera del área que no le dio opción al portero del PSG. 2-2. El partido se había igualado de nuevo y el Chelsea soñaba con el empate. Pero entonces apareció él. Kvicha Kvaratskhelia.
El georgiano, que tiene enamorado al fútbol europeo, tomó el control del partido y no lo soltó. Minuto 74. Vitina aprovechó un centro perfecto para poner el 3-2 y devolverle la ventaja al PSG. Minuto 86. Kvaratskhelia recibió el balón en el área, se sacudió a su marcador como si no existiera y definió para el 4-2. Y en el tiempo añadido, minuto 90+4, Kvaratskhelia cerró su noche soñada con el 5-2. Doblete del georgiano, que sentenció el partido y dejó al Chelsea completamente destrozado. Una actuación de nivel Balón de Oro del jugador más en forma de Europa ahora mismo. Los números del partido reflejan el dominio total del PSG en los momentos decisivos. Ambos equipos terminaron con un 50% de posesión cada uno, pero el PSG fue mucho más efectivo con 10 remates y 7 al arco frente a los 7 remates y 4 al arco del Chelsea. El PSG completó 580 pases con una precisión del 91% frente al 84% del Chelsea. Un equipo que juega con velocidad, con precisión y con una calidad individual que pocos equipos en Europa pueden igualar. Resultado final: PSG 5, Chelsea 2. Una goleada contundente que prácticamente cierra la eliminatoria antes de la vuelta en Stamford Bridge el 17 de marzo. El Chelsea necesitaría remontar 3 goles en Londres para clasificar, algo que parece casi imposible después de lo que mostró el PSG esta noche. París sueña en grande esta temporada. ¿Crees que el Chelsea puede remontar en Stamford Bridge o el PSG ya está en cuartos? Comenta aquí abajo. El Arsenal llegó a casa del Leverkusen, sufrió, se repuso y arrancó un empate de oro con un penalti en el minuto 89 que lo deja con vida de cara a la vuelta en Londres. Drama alemán de la más alta calidad europea. Leverkusen contra Arsenal. Un duelo táctico, intenso y apasionante que se decidió en los últimos minutos. El Bay Arena recibió al Arsenal con una atmósfera eléctrica y el Leverkusen salió decidido a demostrar que a pesar de su irregular temporada en la Bundesliga, en Europa sigue siendo un equipo temible. El primer tiempo fue un duelo táctico de alto nivel. Dos equipos que se respetaban, que se estudiaban, que buscaban el error del rival sin arriesgarse demasiado. El Arsenal dominó el balón con un 57% de posesión y 510 pases con una precisión del 90%, pero Leverkusen aguantó con orden y disciplina. Y llegó el descanso. 0-0. Todo por decidirse en la segunda mitad. Pero el Leverkusen tenía otros planes. Nada más comenzar la segunda parte, en el minuto 46, Robert Andrich abrió el marcador que no le dio ninguna opción al portero del Arsenal. Un gol en el arranque de la segunda mitad que golpeó duramente a los Gunners y que puso al Bay Arena de pie. El Leverkusen olía la victoria y el Arsenal tenía que reaccionar o volver a Londres con una derrota dolorosa. Los de Arteta lo intentaron. Cambiaron piezas, subieron líneas, presionaron con más intensidad. Pero el Leverkusen defendía con una solidez que parecía suficiente para mantener el resultado. Hasta el minuto 89. Penalti para el Arsenal. El Bay Arena se congela. El alemán, que dejó el Leverkusen para triunfar en Londres, volvió a su antiguo estadio en el momento más importante del partido. Con una frialdad absoluta, sin presión, sin miedo, Havertz tomó carrerilla y colocó el penalti en el fondo de la red para el 1-1. El Arsenal respiró. El Leverkusen se lamentó. Y Havertz celebró con una emoción que decía todo. ¿Qué te pareció el regreso de Havertz al Bay Arena en el momento más importante? Déjanos tu opinión en los comentarios. Los números reflejan un partido muy equilibrado. El Arsenal tuvo más posesión con un 57% frente al 43% de Leverkusen, y completó 510 pases con un 90% de precisión. Pero en remates ambos equipos estuvieron muy parejos, 8 para el Leverkusen y 7 para el Arsenal, con 3 al arco cada uno. Un partido donde la calidad táctica de ambos entrenadores fue la protagonista y donde los pequeños detalles marcaron la diferencia. Resultado final: Leverkusen 1, Arsenal 1. Un empate que en principio favorece al Arsenal, que juega la vuelta en casa el 17 de marzo en el Emirates Stadium. Los Gunners tienen el gol de visitante a su favor y solo necesitan ganar en Londres para clasificar a cuartos de final. Pero el Leverkusen demostró esta noche que tiene carácter y que en el Emirates también sabrá hacer daño. ¿Crees que el Arsenal clasificará en casa o el Leverkusen dará la sorpresa? El fútbol volvió a demostrar que no entiende de nombres ni de presupuestos. Glimt de Noruega, un equipo de una ciudad de apenas 50.000 habitantes, destrozó al Sporting de Lisboa 3-0 y sigue escribiendo una de las historias más increíbles que ha visto la Champions. Esto no es un cuento. Esto está pasando de verdad. Partido de ida. Una noche que el fútbol europeo no esperaba. Esto es lo que pasó.
una ciudad al norte de Noruega donde el invierno dura 8 meses y el sol de medianoche es más famoso que el fútbol, recibió al Sporting de Lisboa con una atmósfera única y especial. Salió a demostrar que su presencia en octavos de final de la Champions no fue un accidente. Minuto 32. Penalti para el BoD. Sondre Brunstad Fett tomó el balón, respiró profundo y ejecutó el penalti con una confianza absoluta para abrir el marcador 1-0. El estadio noruego explotó de una manera que pocas veces se ha visto en la Champions. Un gol que valía muchísimo más que 3 puntos. Un gol que valía un sueño. Y cuando el Sporting intentaba reorganizarse y encontrar el empate antes del descanso, llegó el minuto 45+1. Ole Didrik Blomberg apareció en el lugar exacto para rematar y poner el 2-0 antes del pitido final de la primera mitad. Un golpe devastador para el Sporting que se fue al vestuario con el partido prácticamente perdido. La historia del BoD se estaba haciendo más grande con cada minuto que pasaba. En la segunda mitad el Sporting lo intentó, presionó, buscó el gol que le devolviera la esperanza. Pero el BoD defendió con una organización y una intensidad impresionante. Y en el minuto 71, Kasper remató con precisión para sentenciar el partido con el 3-0. 3 goles, 3 goleadores distintos, una actuación colectiva perfecta del equipo más sorprendente de esta Champions. ¿Creías que el BoD Glimt podía llegar tan lejos en la Champions? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y los números son igual de sorprendentes que el resultado. El BoD terminó el partido con 5 remates al arco frente a solo 3 del Sporting, a pesar de que los portugueses dispararon más con 11 remates. El Sporting tuvo ligeramente más posesión con un 51% y más precisión de pases con un 91%, pero el BoD fue brutal en las áreas. Más efectivo, más contundente y más hambriento. Eso es lo que hace grande a este equipo noruego. Resultado final, BoD Glimt 3, Sporting Lisboa 0. Una victoria histórica que prácticamente cierra la eliminatoria antes de la vuelta en Lisboa el 17 de marzo. El Sporting necesitaría remontar 3 goles en el José Albalade para clasificar, algo que parece casi imposible después de lo que mostró el BoD Glimt esta noche. El equipo noruego sigue soñando en grande y el mundo del fútbol los está mirando con admiración y respeto. ¿Crees que el Sporting puede remontar en Lisboa o el BoD Glimt seguirá haciendo historia? Eso es todo por hoy. Deja tu like y suscríbete a Gol Pray. El fútbol no para y nosotros tampoco.